7 de la mañana a 22 minutos. Esta semana concluyen las cuarentenas por localidades en la capital del país. ¿Qué viene ahora? ¿Qué ha pasado con las ayudas para las familias más vulnerables de la ciudad? Además, se hacen anuncios importantes para los jóvenes que están en este momento en una situación muy complicada, dadas las condiciones de esta pandemia. Para hablar de eso y mucho más, hemos invitado a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Alcaldesa, como siempre, bienvenida. Buenos días, Juan Diego, muchas gracias. Empecemos hablando de lo que se viene para Bogotá o que han hecho hasta el momento en materia de ayudas. ¿Qué tantas ayudas han entregado? Pues, Juan Diego, agradecerle a todos los ciudadanos, a todo Bogotá, que ha estado ya varias semanas haciendo turnos de cuarentena. Empezamos, el primer turno fue el centro y el sur de la ciudad. Más o menos cada 15 días, 2,5 millones de personas fueron a cuarentena. Luego siguieron el suroccidente, Kennedy, Bosa, Fontibón, Puente Aranda. Y esta semana está terminando su turno Suba en Gativá y Barrios Unidos. Como nos comprometimos, este era un turno de cuarentena con renta básica. 300.000 familias recibieron su giro, el tercer giro de renta básica, 240.000 pesos para las familias más pobres, 160.000 pesos para las familias vulnerables, para poder estar estas 2 semanas de cuarentena. Y además entregamos más de 146.000 mercados, de manera que en total cerca de 446.000 familias se vieron beneficiadas con apoyo para pasar la cuarentena. Les agradecemos mucho. También hubo familias que, como dieron positivo, toda la familia se tuvo que ir a cuarentena. Ellas aplicaron la renta básica y también la han tenido, algunas todavía están en trámite, y algunos ciudadanos, como se los ofrecimos, que prefirieron pasar la cuarentena en Corferias, porque en su casa vive mucha gente y no era el mejor lugar para aislarse, también tuvieron la oportunidad de hacerlo. Alcaldesa, terminan las cuarentenas localizadas esta semana. Mucha gente se pregunta, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el aeropuerto? Depende, Juan Diego. Nosotros esta semana vamos a terminar de evaluar cómo termina la cuarentena y estamos tratando por primera vez de cruzar 2 tipos de modelos. Aquí ha venido ocurriendo una cosa que es, digamos, una disputa académica, pero que tiene que resolverse. Y es que los economistas tienen un modelaje y los epidemiólogos tienen otro. Lo que nosotros vamos a hacer esta semana en Bogotá es hacer un solo modelaje, con variables epidemiológicas y con variables económicas, para poder determinar las medidas que queremos que operen en Bogotá, de manera tal que podamos trabajar, pero también podamos cuidarnos entre septiembre y diciembre. Por ahora, en agosto, aeropuerto no. No, por ahora en agosto vamos a terminar este ciclo de cuarentenas, que tal vez queda un último turno Usaquén, Teusaquillo y Candelaria, que tendremos que ver si arranca y cuándo arranca. Eso será agosto. En septiembre tenemos que volver a construir una normalidad que no sea la que ya intentamos. Yo creo que la experiencia sí nos ha dicho con toda claridad que eso que ordenó el presidente, de sacar a todo el mundo al tiempo, disparó el contagio y la mortalidad. De manera que no podemos volver a salir otra vez como loquitos todos al tiempo, porque eso ya sabemos que produce un resultado indeseable. Vamos a tener que encontrar la manera de operar, pero por turnos. Si 7 millones de personas salen a la calle al tiempo, se dispara el contagio y la mortalidad. Eso fue lo que ordenó el presidente en junio y estamos pagando las consecuencias, además del día sin IVA o las marchas, que fueron un disparador de contagio. De manera que ya tenemos mucha mejor información y aprendizaje. Todos no podremos salir al tiempo, así que nos va a tocar salir por días, por turnos, por diferentes actividades, para no disparar el contagio y la mortalidad. Por turno se refiere usted, por ejemplo, dar apertura también a los restaurantes por días, a los gimnasios. Exacto. Por días. Por días. Porque lo cierto, para ponértelo más o menos en números, lo cierto es que si logramos estar por día no más de 4 millones de personas interactuando, podríamos controlar mejor el contagio. El contagio se disparó cuando prácticamente todas las actividades se sobrepusieron una sobre otra, de manera tal que prácticamente 7 millones de personas estuvieron en la calle. Eso hizo insostenible controlar la pandemia y produjo los números que tenemos hoy. Cerca de 3.000 casos en promedio diarios por cuenta de ese nivel de interacción. De manera que vamos a tener que poder salir todos, pero por turnos, y también maximizando la ciudad de 24 horas, a ver si logramos trabajar mejor. Todo en un nivel subóptimo, desafortunadamente, porque tenemos que tener cuidado de que no se nos dispare la pandemia y la mortalidad, pero creo que con eso evitaríamos que no volvamos a tener el riesgo de una cuarentena general, que es lo que queremos evitar. ¿Podría entonces decírsele a la gente que los restaurantes y gimnasios para cuándo abrirían? Todo lo vamos a estar piloteando para septiembre, digamos, es cuando, porque en agosto estamos todavía pasando el pico, todavía nos faltan 3 semanas de pico de pandemia. Si tú ves las cifras, de pronto aquí tenemos una gráfica, la teníamos arriba tal vez. Debe ser esta. Sí, la que sigue.
¿A qué me refiero con pasar el primer pico de la pandemia? Fíjate que este es el número de casos que hemos ido creciendo, ¿cierto? ¿Cómo hemos ido creciendo? En el verde están los casos sintomáticos, que son los más difíciles, la gente que desarrolla síntomas, que termina con posibilidades de agravarse. Los que están en rojo son los casos asintomáticos, la gente que se contagia pero no tiene síntomas, en general va a salir bien, pero está transmitiendo. Entonces, un pico, como tú ves, es que se empezó a disparar. A partir de junio, cuando coincidió demasiada gente en la calle, se disparó el número de contagios. Ya estamos empezando a estabilizarnos un poquito, ¿sí? Y hacia finales de agosto esto debe empezar a bajar. Es como una meseta, no es realmente un pico así, sino que es como una meseta de casos. Tuviste que nunca, por fortuna, nos colapsó el sistema, todas las UCIs estuvieron con alta ocupación, como lo dijimos aquí muchas veces, pero todo el que ha necesitado cuidado lo ha encontrado. Entonces tenemos que esperar a que pase esta racha, digamos, ¿no?, de alto contagio, empiece a bajar, y en septiembre acordemos unas mejores normas. La nota que veíamos ahorita, el uso del tapabocas es simplemente indispensable. Una persona que no use bien el tapabocas pone en riesgo toda la economía de la ciudad, porque genera contagio que se nos dispara y por eso es que toca volver a parar. Y la vida, ¿no? Que eso es lo que tenemos que pensar ahora. Alcaldesa, hay muchas preguntas. ¿Qué va a pasar con los jóvenes, con los niños? ¿Qué va a pasar con muchas de estas otras familias vulnerables que están en este momento a la espera de tantas y tantas ayudas por parte del gobierno distrital? 7 de la mañana, 38 minutos. ¿Qué va a pasar con la educación? Ojo, porque se vienen anuncios y medidas clave en las próximas semanas y meses en la capital del país. Seguimos charlando hasta ahora con la alcaldesa Claudia López. Alcaldesa, los niños, la educación, los colegios, ¿qué va a pasar? Juan Diego, realmente los niños y los jóvenes son en la próxima etapa, después de agosto, de septiembre a diciembre, nuestra gran prioridad. Hay que reconocer que los niños y los jóvenes han hecho un enorme sacrificio de cuidado. Todos se fueron a casa, todos se fueron a estudiar en casa, pero hay muchos niños y jóvenes en Bogotá que no tienen conexión a internet o tableta. Nosotros vamos primero a garantizar 100.000 conexiones y 100.000 tabletas para que podamos reducir a la mitad el déficit. Tenemos abierta, esa es la segunda cosa, tenemos abierta una donatón por losninos.gov.co, donde cualquier persona puede donar un equipo nuevo, un equipo usado o platica, para que podamos cubrir a los siguientes 100.000. Y tercero, no queremos que los jóvenes deserten de la educación ni pierdan su proyecto de vida. Para eso está Reto a la U. Hasta hoy hay inscripciones desde la semana pasada. Cualquier joven de 14 a 28 años que en este momento no esté estudiando y no esté trabajando, terminó su bachillerato, pero no pudo ingresar a la universidad por problemas económicos seguramente, y tampoco está trabajando, son los típicos ninis. Pueden aplicar este programa que se llama Reto a la U. Usted entra a retoalau.edu.co, hasta hoy hay plazo, y escoge. Va a haber ofertas de 25 universidades, créditos en todas las áreas del conocimiento. Pueden tomar hasta 8 créditos. Esos créditos son homologables y acumulables para titularse en diplomado, o en técnica, o en tecnológica, o en profesional, dependiendo del número de créditos a lo largo de los semestres que cada joven tome. Es completamente gratuito. ¿Cuántos cupos hay? Hay 8.000 cupos financiados por la Secretaría del Distrito, pero también tenemos recursos de los fondos de desarrollo local para educación superior. Yo creo que vamos a poder cubrir hasta 16.000 jóvenes en esta primera convocatoria, sumando esos dos tipos de recursos. ¿Puede ser un joven que quiera estudiar en una universidad pública o privada? Pública o privada. De hecho, el joven lo va a escoger. Le damos prelación a la educación pública. Nosotros ya financiamos con matrícula cero a los 23.000 estudiantes de pregrado de la Universidad Distrital. Estos son cupos adicionales a los 23.000 de la Universidad Distrital, a los que les garantizamos en pregrado matrícula cero, para que empiecen, para que no pierdan el rumbo. El 62% de los jóvenes que ni estudian ni trabajan son mujeres. Yo le ruego a nuestros jóvenes, la educación es el camino, no lo dudemos. Le ruego a las mujeres jóvenes, no vayan a caer en embarazo temprano. Acá hay un camino para la vida, para volverse a enrutar hacia la educación superior o hacia el trabajo. Esta alternativa de Reto en la U les va a dar educación, práctica laboral que los vuelva a vincular a la vida de trabajo o a la vida académica. Dice usted que agosto será el cierre de un ciclo. Así es. Viene septiembre y el resto del año. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a funcionar Bogotá a partir de esa fecha?
Juan Diego, todos los detalles de esa pregunta los esperamos dar entre miércoles y jueves de esta semana porque estamos trabajando con economistas y epidemiólogos para definir un solo modelo. No queremos esa disputa de los economistas por un lado y los epidemiólogos por otro. Tenemos que ponernos de acuerdo en un solo modelo que nos permita trabajar a todos, no más de 4 millones de personas al día, porque de lo contrario se dispara el contagio. Le demos prioridad a los niños y jóvenes para que su educación pueda retomarse. Ellos han hecho un enorme sacrificio y además, ojalá, si lo logramos, si no se nos vuelve a disparar un pico, evitemos una cuarentena general donde no podamos ni trabajar ni estudiar. De manera que esas son las reglas que vamos a definir, no para sacar decretos cada 15 días, sino para darle a la ciudad la certeza de con qué reglas puede operar de septiembre a diciembre. Pero si son solo 4 millones los que saldrían, significa que tendrían que alternarse los sectores. Correcto. Y si entra educación, aún más. Aún más, porque es que, ¿qué pasó la vez pasada? Ya tenemos que aprender de lo que hicimos. El presidente ordenó entre mayo y junio, sacó a todo el mundo a la calle cada 15 días. Entonces, primero entró la construcción, luego la manufactura, luego el comercio, y ya entraron todos los sectores al tiempo, 7 millones de personas a la calle. ¿Eso qué hizo? Disparó el contagio. No reactivó la economía, pero sí disparó el contagio. Entonces nos quedamos con el peor de los mundos. Una economía maltrecha y una ciudad enferma. No podemos volver a cometer ese error. De septiembre en adelante vamos a intentar un esquema distinto. Un esquema en el que, por decir algo, un sector salga 3 días a la semana, otro salga otros 3 días a la semana. Los jóvenes puedan salir por alternancia, sobre todo los que no tienen acceso a computador, por alternancia, por días, por horas distintas, tal vez más hacia la noche, que es un turno que está menos ocupado, para que no congestionemos la ciudad demasiado y podamos recuperar efectivamente más sostenible a la ciudad en términos económicos, pero sin disparar la enfermedad y el contagio. ¿La educación sería entonces semipresencial a partir de septiembre en Bogotá? Bueno, ese es el modelo que ha planteado el Ministerio de Educación, que nosotros creemos que es el correcto. No todos los niños pueden ir todos los días al colegio. Y ciertamente no será ahorita, eso será para finales de septiembre, cuando ya hayamos pasado esta etapa de contagio, hayamos acordado con los padres. Obviamente esto será voluntario. Padre que considere que todavía no debe mandar a su niño, está perfecto. Pero ¿en quiénes estamos pensando? Estamos pensando sobre todo, Juan Diego, en los niños que no tienen conexión a internet y que no tienen computador, que desafortunadamente son más de 200.000 niños en Bogotá. Ellos son nuestra prioridad. A ellos tenemos que ver cómo logramos irlos sin arriesgarlos a ellos, a sus familias ni a sus profesores. Todos los profesores mayores de 60 años con comorbilidades no deben ir porque correrían un gran riesgo. A finales de septiembre esa será nuestra gran prioridad, la educación, porque el gran sacrificio en salud mental, en calidad educativa, estos meses lo han hecho los niños y los jóvenes. Si se le da reapertura gradual, semipresencial a la educación, estaríamos hablando de ¿cuántos niños irían a las calles de Bogotá? El problema es que es mucha gente. O sea, si tú piensas en el sistema educativo del distrito, hay cerca de 780.000 niños y jóvenes, más sus profesores, más todo el equipo administrativo. Es demasiada gente. Por eso no puede ser ahorita, por eso vamos a tratar de hacer un piloto a finales de septiembre y tendrá que ser por turnos, no todos irían. Unos pocos niños, unos maestros que tengan condiciones de salud mejores, que no tengan riesgos de comorbilidades, a finales de septiembre podrán empezar a ir por alternancia, más la parte virtual combinada, estudiando en la básica y en la media. Y también la mayoría de las universidades en Bogotá ya han anunciado que van a seguir virtuales. Por ejemplo, la Universidad de los Andes anunció que va a seguir virtual, la Universidad Nacional anunció que va a seguir virtual, pero necesitamos que los jóvenes no deserten ni del colegio ni de las oportunidades de educación superior. Por eso los invitamos a que entren a retoala.u.edu.co y hasta hoy, se pueden inscribir gratuitamente. Los requisitos son muy básicos, de cualquier localidad, cualquier joven de 14 a 28 años. Mi mensaje es: los que siguen en prioridad de septiembre en adelante, para poderles garantizar mejor salud mental, mejor educación, son nuestros niños y jóvenes que han hecho hasta hoy un gran sacrificio. Eso va a presionar la movilización en toda la ciudad. Por eso es que toca abrirle cupito con que algunos sean horas y sean días, porque si no, volvemos a cometer el error de estar todos al tiempo y ya sabemos que eso dispara contagio. Eso implicaría, por ejemplo, que si entran los niños a estudiar otro sector como la construcción o la ese día manufactura, no opera. Si los colegios, por darte un ejemplo simplemente, supongamos que los colegios hacen alternancia 3 días a la semana a partir de finales de septiembre. En esas horas y esos días, algún sector tiene que dejar de salir.
Por eso es que tiene que ser un cupo. Porque de lo contrario, si caemos todos al tiempo, disparamos niveles de contagio. ¿Y qué pasaría con los otros sectores que a lo mejor están también esperando que se les dé el chance de entrar? Igual, te doy un ejemplo con restaurantes. Por ejemplo, los restaurantes hasta ahora han estado trabajando a domicilio, ¿cierto? O uno va y recoge para llevar. Una opción que vamos a hacer y que le vamos a proponer a la ciudad es que cerremos unas calles, peatonalicemos unas calles para poder generar trabajo, para que los restaurantes puedan operar, por decir algo, 4 días a la semana solo con domicilios y 3 días a la semana en espacios abiertos, públicos, aireados, donde haya menos riesgo, con mejores condiciones de bioseguridad. Pero para eso tenemos que sacarlos a espacios públicos, por eso toca peatonalizar unas calles. El punto, Juan Diego, es que esta pandemia va a durar más de un año. Esto no se va a acabar ni en septiembre, ni en octubre, ni en diciembre. Esto nos va a durar hasta la mitad del año entrante. Entonces tenemos que aprender a vivir, a estudiar, a trabajar de una manera distinta, a construir una nueva normalidad que no dispare contagio, que nos permita reactivar la economía y cuidarnos razonablemente. Eso es lo que esperamos construir ya con toda la información que tenemos. Llevamos 5 meses de pandemia, desde marzo. Ya podemos no sacar un decreto cada 15 días, lo cual es bastante incierto, sino que le podamos decir a todos, a los niños, a los papás, a los empresarios, estas son las reglas en las que podemos operar de septiembre a diciembre. En diciembre evaluamos. ¿Qué va a pasar con el transporte, alcaldesa? Y decidimos que seguimos para el año entrante. El gobierno nacional ha dicho, la ministra de Transporte, que se puede dar la opción de subirlo al 70% en materia de ocupación. ¿Usted ve eso viable? Yo veo eso viable en septiembre. De nuevo, agosto es un mes en el que tenemos que ser muy cautos. Estamos todavía pasando por el primer pico de la pandemia. Estamos teniendo 3.000 casos diarios. De manera que lo que sí sabemos hoy, con investigación científica comprobada, es que ¿dónde es donde la gente se contagia más? La gente se contagia más en la cafetería, tomando tinto, donde relaja las medidas, ¿sabes? Donde se baja el tapabocas. Se contagia más en la cafetería, en la esquina comprando un cigarrillito y tomándose un tinto y se relaja y se queda charlando y se quita el tapabocas. Ahí corre un gran riesgo. En su casa, una persona contagiada termina contagiando al resto de su familia. ¿Por qué? Porque en la casa relajan las medidas de cuidado. Entonces, hoy sabemos por investigación científica en el mundo, no solo en Bogotá, que los sistemas de transporte masivo que tienen buena aireación, ¿sí? Que no van tampoco repletos, digamos, tampoco a full ocupación, con tapabocas y en silencio, el nivel de contagio es mínimo. Es decir, que la gente no hable en Transmilenio, no saque el celular y haga una llamada, no se ponga a conversar. Es un trayecto de 1 hora. En esa hora va calladito con su tapabocas, tan pronto se baje, se lava las manos. Eso produce mínimo nivel de contagio, eso ya lo sabemos. Razón por la cual cuando pasemos este pico en agosto, podremos subir, no sé si al 70, pero podremos subir más del 35 el nivel de ocupación de Transmilenio. ¿Qué vías están considerando peatonalizar? Pues estamos haciendo, justamente ahorita que salga de aquí, tengo la reunión para ver cómo sería ese piloto. Estamos viendo zonas en Chapinero, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo zonas como la Macarena, ¿cierto? En la localidad de Santa Fe. Estamos viendo algunas zonas como el Parkway en Teusaquillo, algunas zonas como el 12 de octubre, que son zonas de comida popular. Pienso en Doña Segunda, ¿no? Que toda la vida ha vendido posiblemente la mejor fritanga de Bogotá. Pero si no la sacamos al espacio público, toca peatonalizar esas calles. Permitir, por ejemplo, que de viernes a domingo cerremos las calles, no pasan carros, pero generamos empleos. Ese tipo de adaptaciones. Poder volver a la ciclovía, por ejemplo, a partir de septiembre, pero turnarnos, tal vez un fin de semana tengamos ciclovía y ahí ponemos todos los cuidados, tal vez otro fin de semana abrimos los parques y ahí tenemos muchos cuidados. Toca ser muy prudentes, pero poco a poco tenemos que construir una normalidad, porque no podemos vivir sin vivir durante un año más. O sea, acabamos de pasar el cumpleaños de Bogotá el 6 de agosto. Es posible que en el próximo 6 de agosto del año entrante, Juan Diego, podamos celebrar que pasó la pandemia y que la sobrevivimos, pero nos falta un año. Entonces, en este año tenemos que aprender a tener reglas. Ya no reglas cada 15 días, sino reglas por trimestres, tal vez para el último trimestre del año, de septiembre, de cuatrimestre, de septiembre a diciembre. Ahí evaluamos cómo nos fue, cómo nos pasó. Cada sector de estos va a generar un pequeño pico. Lo importante es que no nos sobrepase el sistema de salud, vuelve y baja,
vuelve y sube, es como un acordeón, ¿sabes? Como pasear una cordillera. Ahorita estamos pasando la primera montaña de la cordillera y después vamos a pasar otras, pero lo ideal es que la segunda, a diferencia de lo que ha pasado en otros países como Israel, no sea peor que la primera, sino que cada una sea o igual o menor hasta que vaya pasando en el transcurso de un año. Dice usted que ya esto lo han venido analizando epidemiólogos y economistas. Sí. ¿Los empresarios ya saben algo de esto? Todavía no se los hemos socializado. Yo quiero conversar con los diferentes empresarios y gremios. Pues seguramente va a tener reuniones entre martes y miércoles para presentarles lo que hemos estado haciendo. Agradecerle profundamente a las universidades, la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, profesores de la Universidad del Rosario, científicos de varios hospitales de Bogotá, economistas de varias de estas universidades que nos han estado ayudando a encontrar un modelo que nos permita encontrar el punto hasta el cual podemos trabajar sin disparar contagio. Y eso es lo que queremos proponerle a Bogotá esta semana. ¿Cuándo despegaría el vuelo piloto del aeropuerto El Dorado? Posiblemente en septiembre. Posiblemente en septiembre. ¿De qué depende? Depende del modelaje que hagamos. Por ejemplo, el aeropuerto sin duda necesita operar, pero lo mismo que los restaurantes o lo mismo que la educación. No va a poder operar a full, no va a poder operar todos los días. Vamos a tener que escoger. Si unos días hay aeropuerto y clases, no puede haber otros sectores. El día que no haya aeropuerto y clases, hay otros sectores, restaurantes y otras cosas. Esa alternancia la vamos a tener que hacer no solo en la educación, sino entre sectores, para encontrar el punto hasta el cual podemos trabajar y podemos salir sin disparar el contagio. Lo que hoy sabemos con certeza es que el modelo que pretendió sacar a todo el mundo al tiempo, simplemente diciéndole use tapabocas, y así la logramos, no la logramos. Si sacamos a 7 millones de personas al tiempo, todo el mundo, se genera una ola de contagio y de mortandad que tenemos que poder evitar. La reactivación, mejor dicho, será intermitente, un día para unos, otro para otros, y así sucesivamente, hasta que lleguemos a un punto en el que podamos controlar mejor la situación. Correcto. A eso es a lo que le apuesta Bogotá en esto que queda A de eso 2020. le apuesta Bogotá, es decir, a que tengamos menos sobresaltos. Pueda que sea una cosa, digamos, un poco subóptima para todos. No todo el mundo va a poder trabajar los 7 días a la semana, no, pero más estable, más previsible, que los empresarios sepan y puedan planear, puedan decir, bueno, mi obra, yo estoy en el sector de la construcción, yo sé que va a poder trabajar 4 días a la semana, bueno, entonces yo planeo para eso. O los de los restaurantes, que puedan decir, perfecto, entonces yo sé que yo puedo hacer domicilio 4 días y presencial 3 días. Y se organiza para eso, ¿sí? Los demás sectores del comercio, que podamos decir, mire, operan tales días y tales no. De manera tal que la gente pueda planear. Es que el nivel de incertidumbre que tienen en este momento las familias que no saben si van a poder o no mandar a sus niños y cuándo. Los empresarios que no saben cuándo va a haber un cierre. Entonces, todo esto es para evitar que haya un cierre, que tengamos reglas más ciertas y resultados más previsibles, tanto en términos económicos como en términos epidemiológicos. ¿Qué va a pasar con los indisciplinados que continuarán, como usted vio tal vez en un reporte que pasamos hace unos minutos, violando todas las reglas y todas las restricciones? Vamos a seguir haciendo mucha pedagogía y mucha cultura ciudadana. Yo le agradezco a la inmensa mayoría de la ciudad que lo hace bien, pero a esos pocos que lo hacen mal, si usted ve en su barrio a alguien que está en una fiesta, en una aglomeración, por favor denúncielo. Por favor salga y corríjalo con cariño, con afecto, pero con firmeza. Porque cada persona que no usa el tapabocas, cada persona que no mantiene el distanciamiento, que no se lava las manos adecuadamente, que organiza aglomeraciones como esa fiesta que estamos viendo en Cedritos. ¿Qué tan importante es eso? De verdad, lo más importante en la vida en este momento es sentarse a tomar trago para emborracharse. Estamos tratando de salvar vidas. No puede ser ese nivel de inconsciencia, hay cosas infinitamente más importantes. De manera tal que seguiremos con las acciones de control policíaco, pero sobre todo con mucha cultura ciudadana y mucha conciencia de que el tapabocas es la prenda de la vida, de que lavarnos las manos es la mejor vacuna que tenemos en el corto plazo contra el virus. Es lo único que lo mata, por eso tiene que ser constante. ¿Cómo manejar también ese problema de muchas veces los ciudadanos juiciosos o las mismas autoridades le llaman la atención a los irresponsables y eso genera conflictos de convivencia? Lo genera, pero esa es la excepción. Nunca nos olvidemos de eso, Juan Diego. La inmensa mayoría de la gente lo hace bien, hace un sacrificio. Cuando le pedimos que se quede en casa, se queda en casa. Las personas que tienen comorbilidades como diabetes, como hipertensión, como obesidad, que corren tanto riesgo en esta pandemia, se han cuidado, estamos trabajando con las EPS para cuidarlas mejor. La inmensa mayoría de la gente lo hace bien y hay que reconocérselo y agradecerlo.
esa construcción de confianza que lo podemos hacer mejor, de que podemos actuar colectivamente para salvar vidas, es fundamental. Y al poco renuente que no lo está haciendo, pues obviamente lo tenemos que sancionar. Permítame, alcaldesa, ya para rematar esta entrevista, mostrarle cómo va nuestra encuesta, que ha sido un tema que hemos planteado el día de hoy en Facebook. ¿Cree que debe haber castigos más severos para quienes incumplen la cuarentena y ponen en riesgo la salud pública? 31.500 votos. El 86% se inclina por el sí. Claro que sí, porque ese 86% es el que lo hace bien. Dice, ¿por qué si yo lo hago bien tengo que sufrir las consecuencias de los pocos que lo hacen mal? De manera tal que en esto, insisto, la mejor herramienta sin duda es la cultura ciudadana. Es explicarle a los niños, a los jóvenes, a todos los miembros de la familia por qué estas medidas de cuidado son cruciales. Permítame rematar con esto, que es una muy buena noticia para los jóvenes, y es la posibilidad que le está dando la alcaldía a muchos de ellos que no tienen ni trabajo ni estudio para tener una opción de futuro. Hasta hoy hay plazo. Hasta hoy hay ¿Y dónde plazo. lo pueden hacer? ¿Dónde se pueden inscribir? retoalau.edu.co. La inscripción es gratuita, la educación es gratuita, es flexible, es para lo que usted escoja en la vida. Si usted tiene entre 14 y 28 años, por favor, no pierda el rumbo. La educación es el camino sin duda, el trabajo también. Por acá lo va a encontrar, educación con práctica laboral. Inscríbase hasta hoy en retoalau.edu.co. Entre 14 y 28 años, si ni está estudiando, ya terminó el bachillerato, pero no está estudiando y tampoco está trabajando. ¿Ha desertado mucho joven? Por ahora no, pero tenemos que evitar que deserten. Y parte de las razones por las cuales en la media, en 10º y 11 los jóvenes desertan, es porque dicen, bueno, yo termino el bachillerato, ¿y qué sigue? Tal vez no tengo opciones, tal vez mi papá no me va a poder pagar una universidad. No, hay que terminar el bachillerato, porque si no terminas bachillerato, no puedes aplicar a Reto en la U. En cambio, si terminas el bachillerato, aquí te garantizamos que vas a tener un camino para la educación superior y para el trabajo. ¿Un joven de Cajicá podría aplicar o un joven de otra región? No, esto aplica para Bogotá. Deberíamos hacerlo a ciudad-región y es una cosa que tengo que conversar con el señor gobernador, porque es relativamente fácil ampliarlo para toda el área metropolitana. Ahí está la alcaldesa Claudia López entregando pautas y pistas sobre lo que se debe venir en el remate de este 2020 para encarar esta difícil situación que a todos nos ha puesto a prueba. Alcaldesa, muchas gracias como siempre por Juan Diego, muy querido, muchas gracias. esta atención con Noticias Caracol y por supuesto las nuevas medidas y todo lo que se está estudiando para enfrentar esta situación.